A ver, ¿qué pasaría si les dijera que una paradoja cuántica, una de esas bien extrañas, casi como un fantasma en la maquinaria del universo, podría obligarnos a reescribir por completo todo lo que entendemos sobre la realidad? Y no es poca cosa, ¿eh? Hablamos de cambiarlo todo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más lejanas. Bueno, pues justo en eso nos vamos a meter hoy. La historia arranca con una pregunta que, la verdad, parece desafiar toda lógica. Hay que imaginarlo. Un campo magnético que influye en una partícula, a pesar de que esa partícula nunca, pero de verdad, nunca atraviesa ese campo. ¿Cómo es posible algo así? Esta es justo la pregunta que nos lanza de cabeza a uno de los fenómenos más raros de toda la física. Para poder entender esto, tenemos que hablar de un verdadero fantasma cuántico, el efecto Aharonov-Bohm. Miren, esto viene de un experimento propuesto por Aharonov y Bohm, allá por 1959. Al principio era una idea, un experimento mental, pero luego se pudo confirmar. La cosa va más o menos así. Se toma un haz de electrones y ¡psas! Se divide en dos. Los dos caminos rodean una región, digamos que un solenoide, que tiene un campo magnético totalmente confinado en su interior. Lo más importante de todo esto, lo crucial, es que fuera de ese solenoide el campo magnético es cero. Cero absoluto. Los electrones nunca lo tocan. Y sin embargo, cuando los dos caminos se vuelven a unir, algo ha cambiado. Sus ondas ya no están en fase, ya no van sincronizadas, y esto se puede medir porque crea un patrón de interferencia. Es como si algo invisible los hubiera afectado en el trayecto. Y esto nos lleva al punto central. Lo que el efecto Aharonov-Bohm demuestra de una manera brillante es que no solo los campos, como el magnético o el eléctrico, son los que mandan en la realidad. No, hay algo más profundo, una capa por debajo de todo eso, los potenciales electromagnéticos. Por décadas se pensó que eran simples trucos matemáticos, herramientas y ya, pero este efecto demostró que no, que son físicamente reales. Son, por decirlo así, el fantasma que afectó a los electrones. Ok, hay que quedarse con esa idea de los potenciales en la cabeza, porque ahora vamos a dar un salto a una pregunta que parece no tener nada que ver, pero que van a ver que está conectadísima. ¿Acaso la luz pesa? ¿Los fotones, estas partículas de luz, tienen algún tipo de masa? A ver, la visión estándar, la que está en todos los libros de texto de electrodinámica cuántica, dice que no, que los fotones no tienen masa, y por eso su influencia, la fuerza electromagnética, tiene un alcance infinito. Pero, ¿y si no fuera tan así? La hipótesis de un fotón con masa, aunque sea una masa pequeñísima, minúscula, lo cambiaría todo. La interacción electromagnética ya no sería infinita, se iría debilitando, atenuando con la distancia. Un cambio radical. Claro, si la luz tuviera peso, tendríamos que revisar las mismísimas leyes del electromagnetismo que llevamos usando más de un siglo. Haría falta un nuevo manual de instrucciones para el universo. Y ese nuevo manual ya tiene nombre. Es la ecuación de Broca. Es básicamente una versión mejorada, una actualización de las famosas ecuaciones de Maxwell, pero para un universo donde el fotón sí tiene masa. Ese pequeño término extra que depende de la masa lo cambia absolutamente todo, altera la forma en que la luz y las fuerzas electromagnéticas se propagan. Ahora, aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Cuando los físicos se ponen a analizar esta nueva ecuación, descubren que para que todo funcione, para que sea consistente, tiene que adoptar una estructura matemática muy particular, que se conoce como ecuación de tipo Sturm-Liouville. Y esto es importante, porque este tipo de ecuaciones son las que gobiernan cómo se comportan las ondas y las vibraciones en la naturaleza. Y aquí viene la gran revelación. Al resolver esa estructura matemática, la conclusión es inevitable. Para que las soluciones describan una realidad física que tenga sentido, para que las ondas se propaguen de manera coherente, la masa del fotón no solo es una posibilidad, es una necesidad. Las propias matemáticas exigen que la masa al cuadrado sea mayor que cero. Entonces, el punto clave es que este resultado tan teórico tiene una consecuencia muy práctica. En un universo con fotones que tienen masa, la influencia electromagnética se apaga con la distancia, se desvanece. Esto podría incluso modificar los resultados del efecto Aharonov-Bohm si lo midiéramos en escalas enormes, porque ese potencial fantasma también se iría debilitando. Y si esta influencia se desvanece a lo largo de distancias muy grandes, las implicaciones ya no son solo cuánticas, no, son cósmicas. Las consecuencias a esta escala serían enormes. Un fotón con masa significaría que la luz de las galaxias más lejanas se apaga más de lo que pensamos. Esto de repente alteraría por completo la forma en que medimos las distancias en el universo.
Afectaría cómo interpretamos el eco del Big Bang, el famoso fondo cósmico de microondas. Podría incluso darnos pistas nuevas para entender misterios gigantes como la materia oscura o ideas tan complejas como la teoría de cuerdas. Hay que ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de escalas de distancia que simplemente no podemos ni imaginar. El universo observable tiene casi 14.000 millones de años luz de diámetro. Y es sobre estas distancias colosales donde el diminuto, casi inexistente peso de un fotón dejaría una marca gigantesca, inconfundible en todo lo que vemos. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo. Conectamos ese fantasma cuántico del principio con la estructura a gran escala de todo el cosmos. A ver, resumiendo, el efecto Aharonov-Bohm nos demostró que los potenciales electromagnéticos, esas influencias fantasmales, son reales, existen. Y ahora, la teoría de un fotón con masa nos dice que esa realidad podría tener un límite, que podría desvanecerse a lo largo de las enormes distancias del cosmos. Resulta que el fantasma cuántico, al final, podría no tener un alcance infinito. Y esto nos deja con una última idea, una que da para pensar. Si algo que considerábamos una verdad fundamental de la física, que la luz no tiene masa, de repente está en duda, nos obliga a preguntarnos ¿cuántas otras cosas que damos por sentadas son en realidad solo sombras que esconden una realidad mucho más profunda y extraña? La pregunta queda ahí. ¿Qué otros secretos increíbles nos está ocultando el universo?